Organización Mundial de la Salud divulgó una lista de patógenos prioritarios, patógenos, bacterias resistentes a los antibióticos. Esta lista incluye 12 familias de bacterias peligrosas y resistentes a los antibióticos. Vamos a conversar con el doctor José Arturo Martínez Orozco, infectólogo. Él es jefe de microbiología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Doctor Martínez Orozco, buenos días, gracias por tomar la llamada. Jorge, Lupita, muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente, buenos días, doctor. Doctor, cuéntenos de esta lista de bacterias peligrosas. Son bacterias que tengo entendido son resistentes ya a cualquier tipo de antibiótico. Cuéntenos sobre ellas. Así es, mira, pues nosotros día a día aquí en los institutos, que somos centro de referencia nacional de este tipo de infecciones graves y más el dinero donde elaboramos, pues vemos todos los días estas bacterias. Y las grandes ventajas de estas bacterias es que casi todas ellas están dentro de los hospitales, después de que ya vienen de la comunidad, pacientes que han tomado múltiples antibióticos, malos tratamientos, incompletos, a veces comen carne de ganados que han sido tratados con múltiples antibióticos para tener una mejor carne y no tantas infecciones y que salga más barato su cuidado. Finalmente, esta lista de antibióticos que dio la OMS, tanto en los hospitales, que en el 70% de los casos es donde las vemos, las tratamos, las manejamos, y 30% de los casos vienen de la comunidad. La OMS dio una lista en 3 prioridades, y la primera, que es la crítica, se pone que el 90% están dentro del hospital, son resistentes a casi todos los antibióticos que tenemos disponibles, normalmente 1 o 2 de ellos son los que podemos utilizar, y la mortalidad ya por tener nada más la bacteria a veces asciende al 60 o 70%, y los costos hospitalarios son muy altos. La gran desventaja de esas bacterias es que normalmente no se hacen dentro de nuestros hospitales, se hacen en otros hospitales de primer nivel, segundo nivel en la comunidad, y cuando llegan con nosotros es muy difícil tratarlas, la estancia en el hospital es muy larga, la mortalidad es muy alta, y el gran riesgo que tenemos en los hospitales como nosotros es que esa bacteria puede contaminar cualquier zona del hospital por más cuidado y limpieza que se haga, porque se diseminan en el agua, en los alimentos, entre pacientes, en las manos. Entonces, gracias a estas bacterias, a la mortalidad, a los costos, pues la OMS dijo hay una alerta crítica para los hospitales que están lidiando con estas bacterias. Después, en la misma lista vienen otras bacterias que son de prioridad alta o media, que la mayor parte de ellas sí se adquieren en la comunidad, y una de ellas que te puedo decir, por ejemplo, la salmonela, la gonorrea, que tiene la enfermedad, tiene diarrea, tiene gonorrea, por factores de riesgo que tengan propios. Ellos se tratan en casa, no van con el médico, un amigo les presta el medicamento, realmente no saben cuál es la bacteria que tiene, toman antibióticos a diestra y siniestra y hacen que las bacterias se hagan resistentes, que cuando llegan ya a la consulta, en mi caso, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, pues ya llegan con bacterias resistentes y ya no tienen muchas opciones para poderlas dar. Doctor, ¿no ha cambiado nada con esto que se instrumentó hace apenas unos años de que no se iban a vender ningunos antibióticos si no fuera por receta médica? No, fíjate que cambió muchísimo. Antes veíamos muchísimo más tasas de consulta externa de pacientes con bacterias resistentes y que eran un desastre sus infecciones. Ahora la mayor parte los vemos en hospitales donde vienen de otros hospitales de primer nivel, dan tratamientos a veces que no pueden ser los adecuados, o a veces la bacteria se hizo rápidamente resistente por la cantidad de la bacteria que tuvo el paciente, y es donde más frecuentemente vemos las bacterias resistentes. Esta medida se ayudó muchísimo a disminuir en... Doctor, ¿nos escucha? Parece que perdimos al doctor Martínez Orozco. Ya nuestro equipo está tratando de recuperar la llamada, de repente se fue. Bueno, dice Jorge Fragoso Salazar del Alfonso 13, pregunta, ¿ustedes pueden sobrevivir y llevar el ritmo de vida con el sueldo que ganan los obreros y pensiones ridículas que da el IMSS? Bueno, pues son las pensiones que hay, punto. Y lo ideal sería tener mejores pensiones, pero también lo que le puedo decir es que nosotros los trabajadores en México aportamos una cantidad. Norma Alfaro dice que Calderón haga estrategia, plan de trabajo para cerrar la puerta que abrió al narcotráfico, es lo que
plantea esta persona, Norma Alfaro. Y bueno, ya recuperamos al doctor. Al doctor Martínez Orozco. Nos estaba diciendo que las medidas que se han tomado para limitar el uso de antibióticos sí han sido positivas. Así es, mira, la medida de las recetas ayuda mucho a nivel nacional para poder controlar el número de bacterias resistentes que llegan a la consulta externa. Sin embargo, hoy en día, donde la mayor parte que vemos pacientes vienen de otros hospitales, clínicas privadas principalmente, donde tratan de dar a veces los mejores antibióticos de amplio espectro y finalmente el paciente le puede acabar el dinero, no termina la hospitalización por motivos a veces propios del paciente, no completan el tratamiento y llegan las bacterias resistentes a los hospitales. Pero una cosa que sí te debo de decir, que a pesar de la restricción de la receta, mucha gente a veces no terminan los tratamientos antibióticos y se quedan a medias, guardan el antibiótico, lo andan compartiendo. Entonces es una de las medidas que hace que las bacterias, por no tener un tratamiento completo, adecuado, con las dosis adecuadas y en indicaciones precisas, es lo que genera la resistencia a las bacterias. Bueno, y muchas personas se creen colegas de los médicos y también recetan. Así es, eso es muy importante. Entonces, yo lo que les puedo dar de sugerencia como especialista en enfermedades infecciosas, y te lo digo aquí en confianza, nosotros los especialistas de enfermedades infecciosas muchas veces nos llegan muy sencillo, las infecciones de vías urinarias por la Escherichia coli, que es la más frecuente de infecciones de vías urinarias, la mayor parte ya resistentes a todas las medicinas. Y cuando ves la causa de por qué los pacientes llegan con esas bacterias resistentes, es, bueno, es que mi amigo era doctor, le pedí la receta, mi vecino tenía antibiótico, le dije que me diera tanta medicina, o hay otros especialistas que no tienen tanta conocimiento de las enfermedades infecciosas y empiezan a recetar antibióticos sin tener esa visión de que esto puede generar resistencias a medicamentos. Y el gran problema de estas bacterias es que los antibióticos que se dan ya no son tomados. Forzosamente tienes que hospitalizar al paciente para que reciba la terapia en la vena, es más costoso, tiene riesgo de adquirir otras infecciones en el hospital. Entonces, ve el impacto de salud pública que tiene desde saber realmente quién es el que tiene que tratarte las infecciones y cómo debes de tomar el medicamento. Bueno, pues doctor José Arturo Martínez Orozco, gracias por tomar esta llamada. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Ya no te voy a recetar nada. No, me parece bien. Estamos viendo pues precisamente los grandes costos que tienen esta actitud que tenemos aquí en México, en el sentido de que cualquiera puede recetar incluso antibióticos y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Sale caro. Son las 8:48.